baixo para cima. E os que não fez... Son 8 temas entonces mientras. Sorteo. ¿Cómo se va a entregar? El escrito. El escrito básicamente va a ser el mismo puntaje para todos los integrantes, ¿verdad? Porque es la parte escrita, pueden hacer a computadora, no hay problema con eso, que sea bien presentable. Ese vale el 10%, es el trabajo práctico. Ese es bueno, ¿verdad? Después, si por ejemplo a un grupo 1 le tocó intoxicación con cocaína, ellos van a defender ese tema, vamos a colocar las fechas. Grupo 1, 2 y 3, una fecha, grupo 3, 4, 5 y 6, otra fecha, así. Esos puntos generados va a ser individual, ¿verdad? Si uno defendió bien o no su parte. Su parte. La fecha. Não, ¿Cuántos puntos? não. 3 puntos por encima de la parcial. Aí sim. Es un punto extra de la parcial. Hicieron 10 puntos en la parcial, entonces el total quedó 13 puntos. Se ganhar os 3, né? Ainda tem isso. O foco é esse, Se né? não Ganhar os 3, ganhar- vai dar certo. Y no, y 3 es el objetivo. Por eso, son temas cortos y son como 8 integrantes, si mal no recuerdo, por cada grupo. Entonces, 8 más inclusive, porque son solamente 8 temas. Ustedes se dividen las partes. Uno habla de la introducción, otro puede hablar del mecanismo de la acción tóxico-cinética, tóxico-dinámica y el manejo que ustedes encontraron. Este no va a ser enfrente de todo el grupo, va a ser más bien para mí la presentación, ¿verdad? Entonces va a haber una retroacción. Si hay algo que yo tengo que acotar, entonces me interrumpo y menciono. Tienen que recordar que esta presentación oral va a ser antes que la entrega escrita. Va a ser antes. ¿Por qué? Porque el segundo parcial está cerca. El trabajo práctico hay más tiempo, entonces ustedes pueden corregir la parte escrita. Así tienen la posibilidad de hacer un 100% de la parte escrita, ¿verdad? Que es el objetivo. En la parte oral depende cómo defienden. Y ustedes estudian sus partes. Esa parte es lo que yo voy a evaluar. No tienen que tener una hoja en su mano mientras estén explicando la toxicocinética, por ejemplo. Si a uno le tocó toxicocinética nada más, es fácil recordar. ¿Se entiende cómo es el asunto, verdad? Es para aprovechar. Y vamos a ver, si el examen va a ser de 25 puntos, pero cosa que no creo porque son muchos exámenes que preparar, va a valer más puntos el oral. Entonces, eso quería decir. Ahora voy a tratar de pasar esta clase en lo que queda del tiempo, ¿verdad? En 1 hora y media. Suelo tardar como 3 horas, pero voy a resumir prácticamente. Sobre o trabalho, doutor, vai apresentar só para o senhor, passar, só para o senhor passar a lição para ele. Só para o senhor. Solo para mí. Online. No, no, ese no. Este. Bueno, vamos a continuar con... Hoy básicamente la mayoría, o sea, son 4 intoxicaciones que vamos a ver. 3 de ellas son benignas. No causan complicaciones prácticamente. Solo uno lo que puede llegar a complicar un poquito más. Entonces empezaremos con la amiodarona. ¿Se recuerdan qué era la amiodarona? ¿Para qué era? Exactamente, es un antiarrítmico de la clase 3. Muy bien. Hay que recordar primeramente ya que la intoxicación aguda con amiodarona es muy benigno, es tranquilo. No se han reportado muertes sobre la intoxicación aguda. Esto fue hasta donde se hizo el libro, ¿verdad? Por sobredosis de intoxicación aguda de amiodarona. Entonces, aquí no vamos a tener una dosis tóxica. ¿Por qué? Porque independientemente a la dosis, rara vez produce entonces toxicidad. Pudo haber tomado pocos comprimidos o muchos comprimidos, pero generalmente la persona está bien. Eso ocurre en la mayoría de los casos. Entonces, recordar bien, la intoxicación aguda con amiodarona
es benigno. Pero, dato fundamental, sí o sí la persona tiene que quedar en observación por lo menos 24 horas. ¿Por qué? Porque pueden aparecer efectos cardíacos tardíos o retardados. Esto puede ser una taquiarritmia, una bradicardia, hipotensión. Eso es lo que más se ha reportado que aparece después de un cierto tiempo, ¿verdad? Después de 24 horas de la ingesta. Entonces, la persona tiene que quedar por lo menos desde que llegó 24 horas en observación para poder controlarle. Y para darle de alta, le hacemos otra vez una revisión general y un electrocardiograma. Eso sería lo recomendable con amiodarona. ¿Vieron? No es tan complicado, ¿verdad? Lo que sí es que amiodarona en un tratamiento crónico se deposita en los tejidos y es un poco tóxico. Un poco digo, pero es muy tóxico cuando es una toxicidad tipo crónica. Un paciente consume por mucho tiempo, sí o sí tiene que evaluarse constantemente la función pulmonar, función hepática, la función cardíaca y la función tiroidea. Entonces, si se detecta que hay alguna alteración en esos órganos, se interviene. Porque la intoxicación crónica por amiodarona, vemos que afecta el pulmón, el propio corazón, que puede llegar a producir hipotensión, inotropismo negativo, bloqueos auriculoventricular, ya sea de tipo 1, tipo 2 o un bloqueo completo, ¿verdad? Tipo 3. ¿Se recuerdan cómo son los bloqueos auriculoventriculares, verdad? La de tipo 1, hay un tiempo fijo de distancia entre la onda P y la onda R, prácticamente. Una distancia aumentado, más de lo normal. Ese es tipo 1. En la tipo 2 existe un aumento progresivo. Nosotros vamos a tener aquí, no es básicamente un electrocardiograma con su PQRS, y en la próxima existe ya un aumento mayor en la distancia entre la onda P y lo que es la QRS. Va a ir aumentando la distancia hasta que se vuelva a iniciar. Y el tipo 3 ya es un bloqueo completo. Funciona en forma independiente prácticamente la despolarización de la aurícula y del ventrículo. Entonces, en R, o sea que yo puse, perdón, la onda P puede estar en cualquier parte y el QRS, ellos trabajan en forma independiente prácticamente. Un tipo de arritmia que es el torsade de Pointes, torsada de puntas, que hoy ya habíamos visto en donde intoxicación con antidepresivos tricíclicos. Esto más bien en intoxicación crónica. A nivel del tiroides, hipo o hipertiroidismo puede ocurrir. Es por eso que estos órganos se tienen que revisar constantemente, periódicamente, en un paciente que está tomando amiodarona. Por eso no les traje la dosis tóxica, sino la dosis máxima diaria, que sería 1200 miligramos día. No es simplemente como modo de información, ya que no hay dosis tóxica específica en intoxicación aguda. Ya que se acumula la amiodarona en los tejidos, ¿ustedes qué creen cómo va a ser su volumen de distribución? ¿Bajo o muy alto? Muy alto, así es. Vemos un volumen de distribución de 65 a 85 litros por kilogramo, bastante elevado, porque llega muy bien a los tejidos. En cuanto a su absorción, su biodisponibilidad está entre 20 y 86%, lo que significa que una vez consumido la amiodarona, no todo se absorbe, prácticamente solo la mitad se absorbe y el resto cae con las heces. Por eso es lenta e incompleta su absorción. Distribución, se encuentra unida a proteína con un volumen de distribución muy alto porque se deposita en los tejidos.
Su metabolismo es a nivel hepático y eliminación biliar. 80 horas en la intoxicación aguda, más de 3 días. Y en una intoxicación, o sea que en un consumo crónico, vemos que 100 días. 100 días tarda para eliminarse la mitad del fármaco de nuestro organismo. ¿Por qué? Porque se deposita en los tejidos y es muy lenta la eliminación. No, y sí, vida media siempre es cuánto tiempo tarda en eliminarse la mitad del fármaco del organismo. Entonces, en una intoxicación o ingesta aguda, ¿verdad? 80 horas aproximadamente, y en forma crónica 100 días. 100 días. Praticamente sempre ele está no organismo, então, a meldarona, em tratamento crônico. ¿Cómo? Em tratamento crônico, praticamente ele está sempre no organismo. Exatamente. 100 dias para se eliminar. Siempre está en el organismo. Por eso que la persona tiene que hacer periódicamente controles de su corazón, de su hígado, de su pulmón y de su tiroides, para ver si existe alguna afectación para poder intervenir antes que aparezcan todo lo que nosotros ya habíamos mencionado, ¿verdad? En cuanto a su toxicodinámica, la amiodarona entra en la categoría clase 3 por bloqueo de canales de potasio. Básicamente el bloqueo de canales de potasio es el más influyente y por ende entra en esa categoría, pero también bloquea los canales de sodio regulado por voltaje, los canales de calcio regulado por voltaje y básicamente el receptor beta 1 adrenérgico. O sea, bloquea todos los receptores, la amiodarona. Por eso, en la intoxicación aguda, generalmente el paciente está asintomático. Y después de 24 horas de la ingestión aguda, puede llegar a aparecer, ya sea bradicardia, hipotensión, taquiarritmias. Eso es lo que puede llegar a aparecer. Y esto se maneja, obviamente, ¿verdad? Entonces, si les sale en su examen o si les toca ver a un paciente, ya sea intoxicación accidental o voluntaria con amiodarona, y está bien, el paciente llegó, o sea que se intoxicó hace 3 horas, está bien clínicamente, ¿qué van a hacer con él? Enviar en su casa observación por 24 horas. Y para darle de alta, revisar nuevamente y hacer ¿qué? El electrocardiograma. ¿Vieron? Es fácil. Amiodarona. No voy a sacar más para calcular dosis. No se preocupen. Taquiarritmias. Las taquiarritmias generalmente son autolimitadas. ¿Qué quiere decir esto? Que puede aparecer una arritmia leve, que sea rápido, o una taquicardia inclusive, pero por sí solo, sin medicación, para otra vez. Y son benignas generalmente. Como é que é? Repete, por favor, por favor. Taquiarritmias autolimitadas. Por quê? Autolimitado? Autolimitadas porque para por sí solo. Sí, ocurre un momento y después para. Bueno, de aquí, ¿qué podemos tratar? La hipotensión y la bradicardia. Pero eso vamos a ver en el manejo. El diagnóstico, como el paciente siempre llega bien, es antecedente de la exposición. Y el examen físico, ¿verdad? Con eso generalmente se llega al diagnóstico. Tenemos para determinar en plasma, pero básicamente si nos dice que es un paciente que tomó cierto medicamento, amiodarona, nosotros ya hacemos el diagnóstico. No hace falta determinar en plasma. No todos los hospitales van a tener para determinar en plasma. Además, clínicamente no es útil. Así que vamos a hacerle gastar de balde el dinero. Simplemente con esto ya podemos diagnosticar antecedentes de la exposición, porque también hay que pensar en la parte económica, ¿verdad? Y además clínicamente es inservible, no sirve, no aporta mucho. Otra cosa va a ser si es que el paciente necesita, en otro caso, ¿verdad? Necesita una tomografía por sospecha de ACV
Y si no tiene plata, igual ustedes tienen que hacerle la orden. ¿Por qué? Porque si no después va a ser tu problema, ¿por qué no le pediste? Entonces voy a hacer nomás la orden ya y le entregar. Y después ya si consigue o no es otra cosa. Hay que cuidarse también en ese aspecto. Muy bien, entonces diagnóstico. Antecedente de la exposición más el examen físico. El tratamiento, siempre siguiendo nuestro esquema. ABC generalmente no se altera, como ya habíamos visto, es asintomático. Básicamente entonces no se altera. En el caso de que nos llegue justamente con hipotensión, sería la alteración de la parte circulatoria. ¿Con qué vamos a tratar aquí? Fluidoterapia. Si es que llega a pasar, es raro. Fluidoterapia. Y con eso responde bastante bien. Bueno, y si no funciona la fluidoterapia, en el peor de los casos, era un martes 13 y salió todo mal. No funciona la fluidoterapia. Después, ¿qué se puede hacer? Vasoconstrictor. Exactamente. Fármacos o vasoactivos. Puede ser norepinefrina, ¿verdad? Muy bien. Esto sería entonces en caso de hipotensión. Hipotensión ya refractaria a líquidos que no creo que ocurra, ¿verdad? Pero igual, siempre hay que saber nomás qué puede pasar después. Después la otra complicación que se trata es la bradicardia. La bradicardia aquí se trata con atropina. Atropina. Si la atropina no resuelve, adrenalina. Si la adrenalina no resuelve, Shock. se le coloca un marcapaso, ¿verdad? Eso sería un hospital de primer mundo que tenga marcapasos transitorios. Básicamente es la secuencia nada más. Con esto ya suele ser suficiente, o a veces esto no hay en el hospital, pero este siempre hay. Adrenalina siempre hay, nunca falta. Atropina puede faltar, pero adrenalina siempre hay. Muy bien. Y esto rara vez, en el peor de los casos. Entonces, después, la descontaminación generalmente dentro de las primeras 2 horas con carbón activado, con eso ya es suficiente. La eliminación hasta 2 horas. Eliminación y antídoto. La eliminación no sirve por su volumen de distribución bastante elevado y no tiene un antídoto específico. Básicamente es tratamiento de apoyo, de mantenimiento. ¿Por qué? Porque el paciente puede llegar y ya estar alterado aquí, ¿verdad? Entonces tratamos. O puede llegar bien y esto estar completamente normal. Si es en las primeras 2 horas, hacemos carbón activado. ¿Y luego qué? Queda en observación. Después, durante la observación, puede ser que aparezca ya sea la hipotensión o bradicardia y tratamos de la misma manera. Eso básicamente ya es el tratamiento de apoyo. O si el paciente está con náuseas por irritación a nivel gástrico del medicamento, le damos un antiemético. Entonces no es complicado, ¿verdad? Amiodarona. Es fácil. No, y por eso estoy haciendo la forma más rápida posible para que encaje todo. Estoy viendo. Sí. Entonces todo tranquilo. Doutor, no caso vai fazer primeiro carbão ativado para depois observar por 24 horas? Sí. Si está dentro de las 2 horas, le hace el carbón activado y dejas en observación por lo menos 24 horas. Antes de entrar en esto, vamos a otro que es fácil también. Otro que es fácil.
IECA, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Acá hay muchos medicamentos, ¿verdad? Acá en Paraguay el más famoso es enalapril, ¿verdad? Que se toma vía oral en forma ambulatoria. Y en los hospitales enalaprilato, que es la forma activa. El enalapril es un profármaco que se activa a nivel hepático, se transforma en ¿quién? Enalaprilato. Y el enalaprilato básicamente es el que va a inhibir a la ECA. Entonces, en Brasil yo tengo entendido que se utiliza mucho Ventopril, ¿verdad? Sí. Creo que estos dos son los más famosos y después ya son más caros también. Aquí tampoco, dosis tóxica dice, pero es simplemente el título. Tampoco habla de una dosis tóxica. Entonces lo que yo les coloqué aquí más bien es algo que no les voy a preguntar para el examen, sino es para conocimiento de ustedes. Son las dosis máximas toleradas por cada medicamento. Vamos a mirar entonces de dos porque son los más utilizados. ¿Vieron? En el April su techo máximo es un 20 miligramos cada 12 horas, o sea, 40 miligramos por día. Mientras que el captopril es 50 miligramos cada 8 horas, o sea, 150 por día. Más de eso no se administra al paciente. Si el paciente ya está tomando 50 miligramos de captopril cada 8 horas y con eso su presión arterial no está bien, no se aumenta la dosis de captopril, sino que se asocia con otro medicamento que tenga otro mecanismo de acción. Entonces, yo les pregunto, ¿se recuerdan del mecanismo de acción de IECA y ARA2, verdad? ¿Esos dos se pueden mezclar? No, pues básicamente lo que hacen es impedir, uno impide que se una angiotensina 2 a su receptor, porque se bloquea el receptor, que sería ARA2. Y enalapril hace que disminuya la cantidad de angiotensina 2. Entonces básicamente son muy parecidos a su mecanismo de acción. Lo que se puede añadir puede ser un diurético tiacídico, ¿verdad? Hidroclorotiacida. Como están viendo, la sobredosis con estos medicamentos también es benigna. ¿Qué creen ustedes que le puede pasar al paciente con una sobredosis de estos medicamentos? Hipotensión, ¿verdad? Y la hipotensión en estos casos responde bastante bien a la fluidoterapia. Se ha probado algunos antídotos, pero como responde bastante bien a la fluidoterapia, entonces básicamente queda como que no tuviese antídoto. En cuanto a la toxicocinética, vamos a ver que estos medicamentos, la mayoría son profármacos y se absorben bastante bien, bastante rápido, teniendo así que en la sangre ya tenemos el nivel máximo entre la primera y la segunda hora. Entonces rápidamente se absorbe y la biodisponibilidad es más del 50%, más de la mitad del fármaco se absorbe. Muy bien. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que tenemos tiempo para poder hacer el carbón activado en este caso? Menos de una hora. Menos de una hora. Sí, el pico plasmático es de 1 o 2 horas. Entonces, menos de una hora podemos hacer el carbón activado. La distribución es buena, es 0.7 litros por kilogramo. El metabolismo es hepático porque la mayoría es profármaco que necesita activarse y la eliminación principalmente es renal, por el riñón, si así se dice. Su semivida 11 horas. Por eso que muchas veces se puede dar al paciente una vez al día, por la mañana generalmente. Y en el caso de que no se controle bien con eso, 2 veces al día. Genera una mayor adherencia al tratamiento. Muy bien. Porque tienen que saber, ustedes alguna vez fueron pacientes, ¿tuvieron que tomar alguna vez un medicamento por largo tiempo? ¿Y pudieron tomar? ¿O era irregular? Irregular. Yo también, yo tengo que tomar un medicamento todos los días y
Hace una semana que no estoy tomando. Mal ejemplo. Mal ejemplo. Es un ideal. 2 meses seguí bien, pero después no sé qué pasa. Creo que tengo que enfermarme para que quiera cumplir otra vez bien, lastimosamente. En la tóxico-dinámica. Esta es la secuencia básicamente. La renina que se libera por los riñones se dirige al hígado, donde transforma al angiotensinógeno en angiotensina 1. La angiotensina 1 viaja por la sangre a nivel pulmonar, donde la ECA transforma angiotensina 1 a angiotensina 2. La angiotensina 2 actúa sobre sus receptores. El que tiene más relación con la hipertensión es el tipo 1, ¿verdad? El receptor tipo 1, ya que es proinflamatorio, proliferativo, fibrótico y vasoconstrictor. Vemos que a este nivel actúan los medicamentos ARA2. Ok. Muy bien. Justamente aquí tiene la brasinina, que seguramente vieron en fármaco, pero eso quedó en fármaco nada más. Ok. La importancia de estos medicamentos es que pueden ver, revierte esa acción de proliferativo. Si un paciente ya estaba con una hipertensión arterial asintomática para él, manteniendo una presión de 160/90 o 160/100, obviamente ya existen cambios estructurales a nivel del corazón y a nivel de sus vasos sanguíneos. Entonces, con estos medicamentos, básicamente al impedir esto, puede volver a la normalidad del corazón si estaba sufriendo ya algún cambio, y también los vasos, y así evitar a largo plazo una insuficiencia cardíaca o una insuficiencia renal por las altas presiones a nivel de los vasos sanguíneos. Es por eso que tienen que tomar todos los días su medicamento, los que tienen hipertensión arterial, principalmente ARA2 y ECA, ¿verdad? Por esta acción. Y lo que pasa es que aquí en Paraguay van a haber muchos pacientes con insuficiencia cardíaca y también insuficiencia renal. Insuficiencia cardíaca, ¿por qué? Porque no toman su medicamento, solo cuando se sienten mal. Y insuficiencia renal principalmente por la diabetes. Y son más complicados de tratar a estos pacientes porque son más sensibles. Bueno, ese es un poco de extra. En cuanto a la clínica, generalmente es asintomático. Estamos hablando de intoxicación. No en el caso, es un poco diferente cuando estamos hablando de un paciente que llegó en la urgencia por urgencia hipertensiva, presión de 240, 120, que tenemos que bajar la presión y nos excedemos con los medicamentos y bajamos abruptamente la presión arterial. Esto puede llevar a una isquemia y producir un ACV. Ese sí es complicado, ahí hay que tener cuidado. Pero en la intoxicación, ya sea de forma accidental o forma voluntaria, causa alguna hipotensión leve a moderada, que responde bastante bien a fluidoterapia. En cuanto al diagnóstico, es antecedente de la exposición más el examen físico. Y en cuanto al tratamiento, también es fácil, porque el ABC también rara vez se altera, y si se altera, ¿qué aparece? Hipotensión, que responde muy bien a la fluidoterapia. Esta fluidoterapia puede ser en bolo de 10 o 20 cc kilopesos, y con eso ya está estable después el paciente, o algunas veces va a requerir una infusión continua, pero con tal de que la presión esté bien, es tranquilo. Generalmente responde bien a la fluidoterapia. Después la descontaminación, ustedes mismos ya me dijeron la respuesta, menos de 1 hora por su absorción bastante rápida. La eliminación no es útil y tampoco no tiene antídoto. Prácticamente el tratamiento es de apoyo. Muy bien. La clínica, ¿en cuánto tiempo aparece?
Entonces, si se va a manifestar algo en el paciente, generalmente ocurre 4 horas ya después de la ingesta, porque se absorbe bastante bien el medicamento y vimos que en 2 horas ya está básicamente el pico plasmático. Entonces, en esas 3 o 4 horas post ingesta ya debe haber algún efecto si es que va a aparecer. Por eso, generalmente a estos pacientes le vamos a dejar en observación por 6 horas. Por 6 horas. Bueno, vamos a dar dos casos. Un paciente que llegó, no sé por qué se bloqueó. Un paciente que llegó a los 59 minutos. No, mentira. Entonces, le hacemos el carbón activado, ¿verdad? Llegó a tiempo, antes de la 1 hora, carbón activado. Qué raro. Carbón activado, muy bien. Después le dejamos en observación, ¿verdad? En observación, por 6 horas. Otro caso va a ser un paciente que tomó hace 5 horas, llegó a la guardia y no tiene nada. La presión está bien, no tiene clínica. Entonces, ¿qué hacemos con ese paciente? Podemos dejarle ahí en 1 hora, así es. Así, completa 6 horas post ingesta para quedar seguros, Muy bien. Bueno, tranquilo, ¿vieron? No hay nada para complicarse. Hipotensión aparece, suero. No hay antídoto, no hay eliminación. No hay forma de complicarse. Tampoco hay dosis tóxica específica. Depende de la clínica. Doutor, a amidarola você deixa 24 horas após ingresso ou após ingresso no hospital? El hospital. Então, ingresso. Sí. Para asegurar, porque aparece entre las 20 y 24 horas después de la ingesta los efectos tardíos cardiovasculares. Entonces, 24 horas después de que en contacto con nosotros, hacemos electro y se va para casa. Sí que está bien. Bueno, este sería de IECA, ¿verdad? ¿Vieron? Fácil. Agora vem. E quais são as exceções? Que deve ter alguma exceção da legislação? Beta bloqueantes. Ah, Sí, pero ese es el último, como broche de oro. ¿Estamos viendo? Bien ahí. No se asusten, no se asusten. Vamos a mirar ahora anticonvulsivos, los más nuevos. Los más nuevos son muchos con nombres bastante raros. Gabapentina, pregabalina, oxcarbazepina, no confundir con carbazepina, carbazepina. Diagabina, topiramato, vigabatrina. Son muchos. ¿Eh? No, yo les voy a colocar al lado anticonvulsivos nuevos, ya que son nombres que ustedes no van a estar tampoco expuestos constantemente como médico general, al menos que sean psiquiatras, neurólogos. Entonces ahí sí van a utilizar más de estos medicamentos porque tienen nombres bastante extensos. Muy bien. ¿Qué creen ustedes? ¿La intoxicación va a ser más grave con estos medicamentos que con los anticonvulsivos más viejos como barbitúricos? ¿Más leve o más grave? Estos. Más leves. Aquí ya quiero hacer una aclaración al inicio. Vamos a manejarlo de forma general. En la diapositiva, en 2 o 3 slides, están qué es lo que produce cada uno con mayor frecuencia. Y vamos a ver que algunos como topiramato, tiagabina, levetiracetam, la motrigina, por ejemplo, son los que están más relacionados con un posible
paro respiratorio, o sea que depresión respiratoria, con convulsiones o con coma. Estos 4 generalmente están más relacionados a ello, pero es raro, es raro. Los demás simplemente como un cuadro de benzodiazepina. ¿Qué era? Algo leve de benzodiazepina. A nivel de la articulación de las palabras, disartria, nivel de la conciencia, sonolencia y después ataxia. Y esos son los que vamos a encontrar. Y como son medicamentos vía orales, ¿qué puede aparecer? Alteraciones gastrointestinales, ¿verdad? Entonces, todos estos vamos a tener. Yo no les voy a pedir que memoricen que estos 4 son los más peligrosos. Quiero que recuerden porque el manejo va a ser igual. Si el paciente aparece con coma o con depresión respiratoria, va a ser intubación, ventilación mecánica. Y si aparece con convulsión, va a ser la administración de benzodiazepina. El manejo para los 4 básicamente es similar. Entonces, yo quiero que se queden con el concepto de que estos anticonvulsivos más nuevos son más leves, producen una intoxicación más leve y que se puede llegar a complicar ¿con qué? Con coma, convulsión, depresión respiratoria. Lo que ya mencionamos, los agentes más viejos, fenobarbital, carbamazepina, fenitoína, ácido valproico, eso sí producen un cuadro más grave. Vamos a ver si me va a dar tiempo para desarrollar todo, porque siempre yo alargo un poco las cosas. Então ele complica com coma, depressão respiratória, alteração. Depresión respiratoria, coma, convulsión. Bueno, vamos a ver, en la toxicocinética, estos medicamentos tienen actividad lipofílica porque tienen que atravesar la barrera hematoencefálica y producir su efecto a nivel de las neuronas, ¿verdad? Entonces, se absorben bastante bien, algunas son más lipofílicas que otras. Tienen una muy buena distribución, obviamente, y su metabolismo de la mayoría es hepático y su eliminación renal. Por farmacología, ¿verdad? Me gusta complicar. Preto leve. Esos 3 medicamentos, pregabalina, topiramato, levetiracetam, ellos se eliminan directamente, sin metabolizarse. No, solo para mencionarles, porque tienen una acción más hidrosoluble también, o sea que son menos lipofílicos que los demás medicamentos. Por ende se puede eliminar sin cambios a través de los riñones, a través de la orina. Pre sería pregabalina. Se eliminou o que, professor? Directamente por los riñones, sin metabolizarse. Esos 3 medicamentos, pregabalina, topiramato, levetiracetam. El topiramato, sí quiero que recuerden algo de él. Controlar el ácido base, porque suele producir acidosis metabólica. El topiramato. Entonces, eso sí es lo que voy a querer que recuerden. Para el paciente, si fue topiramato, siempre pedir entonces gasometría. Pode dar acidose? Sí, acidosis. Inclusive el paciente ya está todo bien clínicamente y tener una leve acidosis. Ya puede ir en alta con eso, puede durar una semana, pero sin repercusión clínica, ¿verdad? Pero en el momento de la intoxicación aguda, pedir porque ahí si hay acidosis hay que tratar, pero generalmente no requiere.
Repete aí, professor, o topiramato, ele altera o equilíbrio da ácido base do que mais? Ácido base, acidosis metabólica suele producir. Vai ter que fazer o quê? Gasometría. Para controlar. Topiramato. Ustedes saben que tenemos neuronas que secretan básicamente GABA, después otro grupo de neuronas que secreta glutamato, otros que va a ser noradrenalina, otro que va a ser serotonina, ¿verdad? Así. Acá a modo de entendimiento estamos viendo dos vesículas en una misma terminación nerviosa, pero generalmente es GABA o acá otra neurona ya sería glutamato. Pero acá es con la finalidad de explicación. Toxicodinámica. Nosotros ya habíamos visto cómo funcionan estos dos medicamentos, benzodiazepina y barbitúrico, que actúan a nivel del receptor de GABA, ¿verdad? Potenciando entonces la acción de GABA y produciendo una inhibición de esta neurona que es postsináptica. Esta neurona es presináptica. Muy bien, vamos a ver que los anticonvulsivos más nuevos, ¿cómo son sus mecanismos de acción? Acá tenemos, por ejemplo, la motrigina, oxacarbazepina, topiramato, que actúan sobre canales de sodio regulados por voltaje. Después gabapentina, pregabalina, que actúan sobre canales de calcio, ¿verdad? Y así sucesivamente, diferentes lugares. Vamos a ver por qué produce una inhibición el hecho de actuar sobre estos receptores. Bueno, vamos a mirar primeramente, ven este GAT1, ¿verdad? Es un recaptador de GABA. Entonces, GABA se libera en el espacio intersináptico, cumple su acción y el exceso de GABA entonces es introducida en el interior de la neurona presináptica a través del recaptador. ¿Hasta ahí todo bien? Si este recaptador se inhibe, ¿qué va a pasar con GABA? Se acumula en el espacio intersináptico y entonces estimula más su receptor y produce la inhibición de la neurona postsináptica. Ese es uno de los mecanismos, bloqueando entonces el recaptador de GABA. Bueno, en las neuronas excitatorias que secretan glutamato, vamos a ver que algunas inhiben el canal de sodio regulado por voltaje. Para el potencial de acción, para la despolarización, ustedes saben que para la despolarización tiene que entrar gran cantidad de ¿qué en la célula? De sodio, ¿verdad? Si esto se bloquea, básicamente termina aquí la señal y no ocurre nada a este nivel. Básicamente se bloquea esto, no se abren canales de calcio, por ende no entra calcio en el interior de la célula. Sin calcio las vesículas no se mueven y no liberan su contenido en el espacio intestinal. Básicamente con estos medicamentos, al bloquear el canal de sodio, no se libera glutamato en el espacio intestinal. Atacamos la vía excitatoria. Entonces predomina la vía inhibitoria. Lo mismo ocurre en los que bloquean los canales de calcio. No entra calcio en el interior de la célula y sin calcio estas vesículas no son liberadas, o sea, su contenido no es liberado en el espacio intestinal. De la misma manera, no hay neurotransmisores excitatorios, predominan los inhibitores.
Después vemos algunos que funcionan a través de la GABA-T, que es una enzima que degrada GABA. Degrada GABA. Bueno, intenté bajar aquí, ¿verdad? Entonces, cuando GABA es recaptado en el interior, ocurren dos cosas. Se vuelve a almacenar en las vesículas o es... Un momento. A ver, la opción. Errores técnicos. Ok, cuando GABA es recaptado en el interior de la célula ocurren dos cosas. Es introducido en las vesículas nuevamente o es neutralizado por la GABA-T, que es una enzima que degrada GABA. Entonces, si se inhibe esta enzima, básicamente hay más cantidad de GABA para almacenarse en las vesículas. Y la próxima vez que llegue un potencial de acción, esta vesícula está más cargada de GABA, gran cantidad de GABA que libera en el espacio intersináptico y produce su acción. Como ven, son los diferentes mecanismos de acción entonces que encontramos en los nuevos anticonvulsivos. Todos producen inhibición, que es lo importante que se recuerde. En cuanto a la clínica, no se preocupen, son muchas letras que ven aquí, pero básicamente estos anticonvulsivos más nuevos que podemos encontrar por la ingestión aguda de gran cantidad de medicamentos y esto que entra en contacto con cosas gástricas, trastornos gastrointestinales. La persona puede venir con náuseas, inclusive vómitos, y después síntomas inespecíficos a nivel del sistema nervioso central, ataxia, somnolencia, dificultad para articular bien las palabras, son los clásicos que aparecen. Y en forma general se limita aquí. Ocurre solamente eso. Ocurre solamente eso. En el peor de los casos, si se trata de lamotrigina, levetiracetam, o si se trata de tiagabina o topiramato, entonces existe un porcentaje más de probabilidad de aparecer convulsiones o que el paciente entre en coma o presente depresión respiratoria. No es tampoco muy frecuente, solo que las posibilidades son mayores con respecto a los otros medicamentos. ¿Por qué? Porque cuando aparecen coma, convulsión o depresión respiratoria, nosotros sí o sí, como médicos, tenemos que pensar que no consumió solamente estos anticonvulsivos, seguro asoció con otros. Porque eso es lo más frecuente. Si aparecen esas complicaciones, es que fue asociado con otra droga. En caso de que sea topiramato, siempre pedir entonces gasometría. Gasometría. Bueno, el diagnóstico es el antecedente de la exposición, como siempre estaba mencionando, más el examen físico. Si es topiramato, pedir gasometría. Y los estudios generales. En caso de que el paciente esté en coma, depresión respiratoria o convulsiona, sí o sí pedir entonces el estudio general. Hemograma, electrolitos. Dejo de escribir. Quando que pede o hemograma? Cuando tiene complicaciones, como si el paciente está con depresión respiratoria, coma. Electro, lo ideal es con electro siempre pedir luego en una sospecha de intoxicación cualquiera. Así es, electrocardiograma también. Entonces, la parte de sanguínea sería hemograma, electrolitos, perfil renal, perfil hepático, la glicemia, son los básicos
que podemos pedir. Y obviamente, gasometría. Si el paciente está en coma o depresión respiratoria, sí o sí vamos a pedir gasometría. O en caso de que sea una intoxicación con topiramato. Muy bien. Sumado a esto, un electrocardiograma. Si en el electrocardiograma aparece QRS ancho, entonces pudo haber asociado con otros medicamentos, que puede ser propanolol o que puede ser también antidepresivo tricíclico. Entonces por eso el electrocardiograma también pedí. Pero el diagnóstico, con este ya podemos hacer básicamente. Antecedente de la exposición más examen físico. Si vamos a buscar en sangre los niveles específicos de estos medicamentos, no vamos a encontrar en todos los hospitales, además que lo importante es manejar la clínica. Y la parte fundamental. O QRS ancho, ele vai estar associado a qual tipo de medicamento? Puede ser propanolol o puede ser antidepresivo tricíclico. ¿Mucha información? Sim. No, todavía no. Hace un poco de calor. Muy bien, ahora el manejo. Entonces, lo fundamental es vigilar bien la vía respiratoria, ¿verdad? La respiración, circulación, principalmente las vías respiratorias y la ventilación. Bueno, ¿qué va a pasar? Acá vamos a colocar, si el paciente llega en coma, ustedes ya me dijeron la conducta, ¿verdad? En coma o en depresión respiratoria, básicamente la conducta es intubación, orotraqueal más ventilación mecánica. Y si no, básicamente hay que intubar, ¿verdad? A veces puede entrar el cifrador, el aparato, y si no hay es manual. Van a hacer mucho en el internado. Generalmente no hay o falta todo, entonces uno tiene que estar en pediatría. No teníamos, parece que mi compañera de guardia y yo no teníamos mucha fortuna ahí, ¿verdad? Porque casi que todas las guardias teníamos que estar ambuceando en la noche. Los RNs son los más complicados porque hacía y bajaba rápidamente y uno ya empieza a asustarse en esa época, ¿verdad? Pueden ocurrir traumas como accidentalmente extubar a un recién nacido porque con ello no se infla todavía el balón, entonces si se mueve mal se puede extubar y ahí genera traumas. Ok, entonces coma y depresión respiratoria, intubación más ventilación mecánica. Si hay convulsión, qué lento. Benzodiazepina, diazepam generalmente utilizado. Si el paciente está bien, estable, solo somnolencia, un poco de dificultad o mala pronunciación de palabras, la descontaminación básicamente se puede pasar de algo. O sea que no desintoxicar. Pero si el paciente llegó mal, está con convulsión, llegó en depresión respiratoria o coma, en ese caso podemos utilizar carbón activado por sonda nasogástrica. Ahí no está escrito, había sido carbón activado. Então vai ser usado só nos casos graves, né? En casos graves. Porque en los casos graves, pues estos medicamentos hacen rápidamente su acción. Estos síntomas podemos encontrar en 2, 3, a las 4 horas. El paciente ya puede llegar así. Entonces, si fue que entró solo por un medicamento en ese estado,
tuvo que ser una gran cantidad y que podemos todavía neutralizar con carbón activado. O pudo haber sido asociado con otro medicamento, ¿verdad? Entonces, al dar el carbón activado, ayudamos. E até 2 horas. Esse não tem até 2 horas? Ou não? No tiene, si llega el paciente así, dar carbón activado. Independente do horário. Independiente, tem que porque dar. la mayoría de las veces llegan rápido. Porque la clínica, la interacción es rápida. Independiente del horario. No caso, quando o paciente chega assim, a gente vai fazer primeiro a intubação ou primeiro o carvão ativado? ¿Qué crees? A ¿Qué crees? El paciente está desaturando, necesita oxígeno. Entonces, primero intubación. Además, primero proteger las vías aéreas y se protege con la intubación. Sí. Después va a ser un poco más difícil colocar la sonda, ¿verdad? Pero hay que hacerlo. Ese es el tema. Si el paciente estaba consciente tranquilo primero, la sonda nasogástrica primero es más fácil. Y después intubación. Pero si el paciente ya está desaturando, y necesita una cirugía, otra cosa. Então, professor, usa nos casos graves e quando tem associação com outros medicamentos, quando aumenta o QRS, No. usa o carvão ativado ou só nos casos graves? Não tem que estar relacionado a outro medicamento? No, solamente el carbón activado en los casos graves. Bueno, si es solamente con estos antidepresivos. Otra cosa va a ser si consumió estos medicamentos más antidepresivos tricíclicos. Si sería una intoxicación conjunta, donde sabemos que en los tricíclicos, si el paciente está bien, tenemos hasta 6 horas, y si está mal, sí que más tiempo, ¿verdad? Por el efecto anticolinario. Ahí tomamos de referencia el medicamento que tiene más tiempo para hacer una descontaminación. No hay antídoto, método de eliminación inútil y tratamiento de apoyo. Generalmente estos pacientes sí llegaron por su clínica de somnolencia, ataxia, 6 horas después ya se recuperan, que están bien. Y en caso de que se haya complicado con coma o depresión respiratoria, en menos de 24 horas también ya tienen una muy buena recuperación. O sea, rápidamente se recuperan los pacientes intoxicados con antidepresivos, anticonvulsivos más nuevos. Entonces, ¿qué van a hacer si el paciente que llega con ustedes y básicamente lo que presenta es somnolencia nada más? Solo somnolencia. Observación. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué? ¿Hasta 6 horas sí o sí o hasta que desaparecen los síntomas? Hasta que desaparecen los síntomas. El paciente queda bien y mejor. Generalmente son 6 horas. Ou até piorar. O, Mas se a absorção é rápida, ele pode ficar mais rápido, não? ¿Cómo? Se a absorção é rápida, ele vai desestabilizar mais rápido. Así es. Se ele está só com problema, não tem tendência a desestabilizar. Así es. Y es por eso. Entonces, es tranquilo también con estos pacientes. Ya tuve antes la experiencia con topiramato. No le pedí ácido base. No había ahí. Tampoco no tenía conocimiento al respecto. Pero el paciente recuperó en 4 horas. Era una mezcla. Anticonvulsivo más nuevo, más benzodiazepinas. Quedó bien. Se recuperó completamente, habló bien, caminó bien, después se fue de alta. Era su 3er intento, más o menos. Sí. No, la chica era muy alta, tomó varios comprimidos, pero después de media hora vomitó. Por el propio medicamento, que es por la mucosa gástrica, la irritación. Pero igual absorció una parte y quedó somnolienta, atáxica. Además que llegó y la mamá dijo que era una crisis de ansiedad. Entonces, adivinen qué yo hice. Benzodiazepina.
Después de 1 o 2 horas llegó que intentó suicidarse con esos medicamentos. Sí, no, estaba igual, estaba en observación, lo típico siempre, hidratación le hacemos, no que sirva, sino porque los familiares si ven que no le hidratan, piensan que no le hacen, ¿verdad? Así es. Bueno, como verán, hasta ahora es todo tranqui, no hay nada complicado, ¿verdad? Eu achei que era 3. ¿Qué? Eu achei que era 3. Não, doutor. Bora. A bomba vai vir hoje, né? Falta poco. 10 minutos de respiro. Beta bloqueantes. Este es el último. Beta bloqueante. Até uma água nos dois. 3 minutos. Ele tem que sair na hora, respirar. Bora pegar o Então vai, bora. Beta bloqueantes. Tenemos muchos beta bloqueantes. ¿Cuál se recuerdan ustedes? Bueno, vamos a ver. Si prestaron atención en la explicación anterior, me van a decir cuál de ellos, por lo menos uno, ¿verdad? ¿Cuál de ellos es más peligroso que el resto? Do anterior, ¿Cuál? É esse mesmo. É o quê? Propanolol y sotalol. Ellos dos son lo que pueden llegar a complicar y producir la muerte al paciente. En comparación con los otros. Ok. Propanolol. Al propanolol, en cuanto a su tratamiento, se tiene que pensar en él como si fuese un antidepresivo tricíclico. ¿Y esto por qué? Porque bloquea los canales de sodio. Al bloquear los canales de sodio va a producir un QRS ancho. Si se altera QRS, hay que administrar bicarbonato de sodio y más cloruro de potasio, ¿verdad? Es por eso que al propanolol hay que pensar como si fuese un antidepresivo tricíclico, porque produce bloqueo de canales de sodio. El propanolol también tiene otra característica, que es muy lipofílico. Es por ese motivo que el propanolol se utiliza como profilaxis para la migraña, ¿verdad? Atraviesa la barrera hematocefálica, entonces produce efectos a nivel del sistema nervioso central, pudiendo producir somnolencia, pudiendo producir también convulsiones. En el peor de los casos, llegar a producir coma, ¿verdad? Propanolol. Es por ese motivo que propanolol es más peligroso que el resto. Y sotalol, porque bloquea canales de potasio. Al bloquear los canales de potasio, se va a producir un intervalo QT prolongado que predispone a un tipo de arritmia torcidas de puntas o torsades de puentes. Y esto, por este motivo, entonces, atención con estos dos beta bloqueantes. El resto es más autolimitado, poco sintomático, pero ¿qué es lo que pueden llegar a producir los demás? Principalmente disminución de qué? La frecuencia cardíaca por bloqueo de beta 1, ¿verdad? Lo primero generalmente que aparece es disminución de la frecuencia cardíaca acompañado con el hipotensión. Esto es lo más frecuente que puede aparecer. Eso con todos los medicamentos. Disminución de la frecuencia cardíaca e hipotensión. Más en propanolol y sotalol, otros tipos de complicaciones.
efecto a nivel del sistema nervioso central o alteración del sistema nervioso central. Ah, sí. En pacientes asmáticos y con EPOC, ¿qué también puede aparecer? ¿Qué puede hacer el propanolol? ¿Vaso o bronquio? Bronquioconstricción. En personas predisponentes, entonces, predispuestas, perdón, broncoconstricción. Entonces, la persona va a estar con dificultad respiratoria, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer con este paciente si tiene broncoconstricción? ¿Beta bloqueante? Sí. Broncodilatador. Broncodilatador. Así es. Eso no hacer en el examen ni tampoco con el paciente. No exame a gente fica desse jeito. A gente fica tratando Sai as casa, ó. Vai saber. Muy bien. O que Eso tem como a ver introdução. o asma e o EPOC, doutor? Asma y EPOC son factores de riesgo del paciente. Que si es un beta bloqueante de primera generación como el propanolol, produce broncoconstricción. Pensé que dije. Bueno, como les dije, si existe una intoxicación en forma aislada, generalmente es tranquila, ¿verdad? Muy controlable. No hay toxicidad o muy pocas intervenciones. Esto en forma general. Al menos que se trate de qué? Propanolol o sotalol. O que tengan factores de riesgo, ¿verdad? Como el POC, que sean ancianos, diferentes factores de riesgo. Tem a dose mais ou menos? No menciona la tampoco. No hay una dosis tóxica específica. Hasta ahora no hablamos de dosis tóxicas específicas. Por suerte, ¿verdad? Graças a Deus. Obviamente tiene que ser mucho mayor que la terapéutica. Tóxico-cinética. ¿Cómo verán? Se disolve rápidamente. Tenemos el pico plasmático en 2 horas como promedio. De 1 a 3 horas, 2 horas como promedio. Podemos hacer descontaminación con carbón activado antes de las 2 horas. Como regla general. En cuanto a la distribución, es bastante buena. Mucho mejor con el propanolol, ya que es muy lipofílico, ingresa al sistema nervioso central. El metabolismo es hepático y la eliminación renal. 12 horas aproximadamente su semivida. Muy parecido a los IECAS. El diagnóstico, antecedente de la exposición más examen físico, ¿verdad? En cuanto a toxicodinámica, bloqueo de los receptores beta 1 y beta 2 y beta 3. Bueno, si produce bloqueo de receptores beta 1, disminuye la frecuencia cardíaca y la fuerza contráctil del corazón. Beta 2 a nivel pulmonar, broncoconstricción, ¿verdad? Bueno, eso es en forma rápida nada más. Ahora la clínica, como verán, como tiene una absorción y un pico plasmático bastante rápido de 1 a 3 horas, a las 4 horas también podemos ya estar observando su clínica más frecuente, que es la disminución de la frecuencia cardíaca por bloqueo del receptor beta 1, ¿verdad? A nivel cardiovascular, ¿qué podemos encontrar? Bradicardia, hipotensión. En esta bradicardia puede producir, en el peor de los casos, bloqueos auriculoventriculares. QRS ancho, si se trata de ¿qué medicamento? Propanolol. Prolongación del intervalo-cutero, si se trata de sotalol. Sotalol lo que produce es intervalo-cutero prolongado. Por bloqueo de canales de potasio. Los antidepresivos tricíclicos producen los dos porque bloquea tanto canales de sodio y de potasio. A nivel del sistema nervioso central, propanolol. Este está mal. Delirio, coma, convulsiones.
Otros síntomas que pueden aparecer: broncoespasmo, si hay mucha bradicardia, hipotensión, edema pulmonar. Los beta bloqueantes producen un aumento del nivel de potasio, ahora O que é edema pulmonar? hiperpotasemia. Pela diminuição do coração. Sí, Talvez. exactamente. Hiperpotasemia por el efecto beta bloqueante. Y también la glicemia, hay que controlar, porque puede producirse uno de dos, hiper o hipoglicemia. Generalmente se produce más, tiende a la hipoglicemia. ¿El diagnóstico? Síntomas? ¿Eh? Los otros síntomas. Sí, puede haber hiperpotasemia, entonces ¿qué hay que pedirle al paciente? Electrolitos, ¿verdad? Controlar los electrolitos. Diagnóstico, ustedes ya me dijeron, antecedentes de la exposición. Me hace examen físico con eso. Bueno, este está mal su ABC. Y ya borro ya luego. El tratamiento. Aquí ABC es fundamental. Aquí. Vamos a suponer que viene alterado la parte circulatoria. Acá vamos a hacer. Este también es controvertido, así que todavía no hay nada confirmado para ustedes, porque puede ser uno de dos. Tengo que investigar más, porque en una parte dice insulina de elección y otro glucagón, así que es un poco controvertido, se queda en incógnita. No va a salir en el examen, en otras palabras, ¿cuál es el antídoto beta bloqueantes? No va a salir. Tiene, pero entre cuál es mejor, y eso es lo que tengo que pesquisar más. Porque depende se for hipoglicemia, se chegar com quadro de hipoglicemia ou hiperglicemia. No vai pegar nada. No depende del nivel de glucosa en sangre, es más bien por su función a nivel cardiovascular. Pues algunos hablan de que si se introduce insulina a dosis alta, obviamente estos antídotos son para personas que están graves, que llegaron ya sea por arritmias o llegaron con hipotensión grave que no se está controlando y necesitan sustancias vasoactivas. Son para esos pacientes con afectación cardiovascular, estos antídotos, ya sea glucagón o insulina a dosis altas. Pues básicamente está que si se administra insulina a dosis altas, se piensa que entonces el corazón no va a tener suficiente combustible para gastar, porque la insulina va a meter básicamente en diferentes tejidos la glucosa. Bueno, y eso es lo que está en controversia. Algunos hablan de que el glucagón sería como primera opción porque mejora la función cardiovascular más rápidamente, 10 minutos aproximadamente. La insulina tarda más, como 20 a 25 minutos. Y así. Como les digo, es un poco controvertido, todavía no les traigo la información certera. Más bien tiene que ver con el metabolismo, cuando el corazón está sufriendo y a nivel metabólico. A nivel metabólico. Así que hay que pesquisar un poquito más esa parte y les traeré la información ya para el examen. Si es que hay artículos convincentes, o si no, simplemente no cae en el examen, ya que es controvertido. Muy bien, en ABC, alteraciones que podemos tener. Bradicardia. Esta bradicardia ya sabemos cómo es primero. Atropina, pero generalmente es resistente a la atropina. Entonces, adrenalina. Con eso generalmente se resuelve, pero en el peor de los casos es la instalación de un marcapaso. Así es, radical. La hipotensión
fluidoterapia. Y si es refractaria a fluidoterapia, hay sustancias vasoactivas como noradrenalina. Bueno, hay otro concepto con estos pacientes, ¿verdad? Estos pacientes, como ya habíamos visto, generalmente producen una intoxicación leve, ¿verdad? Sin repercusión generalmente. Pero si existe repercusión, generalmente no es leve ni para el manejo en sala de internados. Generalmente la repercusión es grave, es para manejar en la sala de reanimación si el paciente llega así, o si ya está tratado el paciente, es manejar en terapia intensiva después, porque requieren tratamiento, o sea que control continuo. Entonces, básicamente, paciente llega con síntomas, generalmente llegan mal, y es para sala de reanimación. Una vez estabilizado allí, pasa a terapia intensiva para mejor control. Bueno, ¿qué más también puede aparecer? Convulsión. Benzodiazepina, diazepam, ¿verdad? Muy bien. Algunas veces el paciente ya va a venir con arritmias por QRS ancho. Si el paciente está con arritmias, ustedes saben, aplicar lidocaína y ya iniciar directamente bicarbonato de sodio. Si en el electro sale torsades de pointes, bicarbonato de sodio. Si en el electro sale torsada de puntas, sulfato de magnesio. Ah, qué feo se verá. Salud. Se debe mejorar. Sulfato de magnesio. Entonces, se puede complicar más, les dije luego. Igualito como antidepresivo tricíclico, cada 2 horas. Si tenés la forma de hacer un electro continuo, si es que está alterado el electro, un electro continuo es lo ideal. Pero si está bien, cada 2 horas, por lo menos 8 horas de seguido. Este sería en caso de que propanolol, sotalol, propanolol, sotalol. En los demás, bradicardia, hipotensión, ¿verdad? Convulsión, QRS ancho más con propanolol, torsada de con sotalol. Los demás. Entonces, para tener en cuenta. Mas esses dois também os gerais, né? Sí, así es. Aí eles não gerais mais. Más extras, así es. Entonces, esto es la alteración que puede haber en ABC. Como les digo, si hay una alteración de la parte circulatoria, se maneja en sala de reanimación y después su manejo posterior es una terapia intensiva o intermedia para mejor control del paciente. La descontaminación, ¿sí? Os sintomas, bradicardia e hipotensão com convulsão vai ser em todos. No. E só a parte Bradicardia e hipotensão. Bradicardia, a convulsão vai ser o hipotensión. propanolol. Sí, convulsión y QRS ancho más relación, o sea que propanolol prácticamente. Y torsada de point, sotalol. Tá. O sea, porque el paciente, si llega a necesitar una estabilización rápida, el paciente va a llegar mal, ¿verdad? Porque su corazón está latiendo todo mal. Entonces ahí rápidamente se le revisa al paciente y un electrocardiograma. Ahí ya vamos a ver qué es lo que presenta. Torsada de punta, sulfato de magnesio, directo. QRS ancho relacionado a arritmias, lidocaína y directo ya bicarbonato de sodio se le administra. Se le estabiliza al paciente, se hace el diagnóstico y ya pasa a terapia intensiva. Obviamente se le pide todos sus estudios laboratoriales. Muy bien.
Si el paciente está mal y necesita noradrenalina para que su corazón esté funcionando, o si necesita una gran cantidad o marcapasos para que su corazón siga latiendo a una cierta frecuencia, o aparecen estas complicaciones, estas arritmias, es indicativo para el antídoto. Antídoto que hasta ahora estamos entre dos, ¿verdad? O sea que entre dos para la primera elección, porque los dos se pueden utilizar. Si no funciona uno, se llega al otro, ¿sí? Esses dois hormônios, eles são agonistas um do outro. Sí. Qual o sentido disso? Os dois servirem? Porque um Mas- coloca a glicose dentro da célula e o outro tira. Pues É por básicamente, isso que está com controvérsia. Más- É por isso que está com controvérsia. sí, pero es más bien por el metabolismo. Por el metabolismo, no en sí por el medicamento, sino el metabolismo cardíaco. En la insulina, sí o sí se administra gran cantidad con suero glucosado al 50%. Así, primero el suero glucosado y poco después la insulina ya a dosis altas. Y eso, la defensa está en que la insulina a dosis alta mejora la oxidación de los ácidos grasos a nivel cardiovascular. O sea, disminuye el estrés a nivel cardiovascular. Esa es la teoría. En cuanto al glucagón, básicamente permite la movilización de glucosa y que esté más disponible glucosa para que el corazón que está sufriendo lo utilice más fácilmente, ¿verdad? Tienen ahí, por eso es un poco controversial todavía. No es por el medicamento, más bien por la parte del metabolismo viene la cuestión. Y es un poco controversial. Yo también tengo que leer más artículos al respecto, porque mi libro decía, en el libro base que me basé, ¿en qué me basé? Que pensé que era 2021, dice que es insulina a dosis altas, el mejor, y que glucagón ya quedó para atrás. Pero después hay otro artículo que menciona que es de 2018, que el glucagón es mejor y que la insulina es segunda opción. Entonces es controversial, tengo que pesquisar más para saber exactamente. Y todavía no he pesquisado, no he tenido tiempo de hacer una buena pesquisa. Busquen. Entonces nos quedamos con los dos. Son los dos, pero después les voy a decir con exactitud, ¿verdad?, cuál es de elección. Primera elección. ¿Cuál es segunda? Son posibles candidatos. Después, la eliminación no es útil y tratamiento de apoyo siempre, ¿verdad? En cuanto al electrocardiograma, si es propanolol o sotalol, el paciente llega, igual si está bien o está alterado, primero el electrocardiograma. Si está bien, se le repite a las 2 horas para controlar. Y si en esas 2 horas vuelve a estar bien, se le pide otra vez a las 2 horas. Si ahí está bien otra vez, después de 12 horas aproximadamente, para que se vaya de alta. Hay que tener cuidado con estos medicamentos. Así como hacíamos con antidepresivos tricíclicos, les pedimos 3 electrocardiogramas las primeras 8 horas y si todo va bien, después de 12 horas, para dejar libre al paciente, para asegurar. Si está alterado en la primera electrocardiograma, hay que tratar QRS ancho, bicarbonato de sodio. Y se hace un monitoreo del electrocardiograma en forma continua, de esos cables que se colocan, ¿verdad? Todo en esta región y queda monitoreándose de forma continua, básicamente. Entonces, para ver cómo evoluciona el paciente, cómo responde al tratamiento. Regular. Bueno, y básicamente eso es con beta bloqueantes. Yo sé, dudas aparte del antídoto, porque ese queda todavía como pendiente. ¿Qué parte complicó más? Aí a parte que eu estou fazendo
alterado, você repete o eletro por quanto tempo? No, si está alterado, lo ideal es que se tiene monitoreo continuo. Monitoreo continuo. Si está alterado. ¿Otra duda? ¿No? ¿Están cansados? Mucha información rápidamente, sin descanso. Yo lo que quería hacer es Estão fritos.